hermanos usan celular? A ver, ¿pueden sacar su celular tantito? Fíjense que el domingo no sé qué pasó, no pasa eso ahí donde estamos, gracias a Dios, pero el domingo no sé qué pasó, en un momento se fue la luz. Dicen que fue un apagón en varias partes, pero el caso es que se fue la luz y de pronto yo empiezo a buscar el celular. No, ya todo mundo había sacado su celular y le digo, qué fácil es ahora, ¿verdad? Qué fácil. Antes teníamos que buscar las velas, ¿verdad? O correr a comprar las velas. Ahora ya no, ahora todo mundo trae su lámpara integrada, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos usan celular? No todos lo sacaron, pero sí traen celular, ¿verdad? Bueno, ¿se han preguntado cómo comenzó todo en cuestión del celular? Tenemos nosotros aquí, se dice que todo comenzó en el año de 1984, para ser exactos el 13 de marzo, Martin Cooper, precisamente fue cuando el director de Motorola realizó la primera llamada desde su teléfono móvil, un teléfono allá en Nueva York que pesaba precisamente 794 gramos, es decir, casi 1 kilo, imagínense ustedes. Dice que medía 33 centímetros, imagínense ustedes, más de una regla de 30 centímetros. Así que entonces, según ese celular, tenía un valor de $3,995. En aquel entonces era algo así como 739,834.05 pesos en la moneda actual de aquel entonces, cuando el dólar estaba costando 185.19 pesos. Recuerden que ya después se le quitaron ceros al peso y entonces ya se estabilizó un poco. Actualmente sería algo aproximado como 75,000 pesos más o menos, ¿verdad? Un teléfono celular. Bueno, ahí está más o menos, pero después revolucionó el asunto de la telefonía. En el año de 1994 Motorola lanzó su primer celular MicroTAC. En 1999 apareció otra revolución del celular, porque ya el celular traía integrado en ese entonces calculadora y reloj, y entonces era la novedad. Bueno, lo mejor es que en ese año de 1999 no solo traía calculadora y reloj, sino que traía 3 juegos incluidos. Así que entonces era la novedad. Quien tenía un celular de esos era grande. Bueno, en el 2002 comenzó también la navegación por internet. En el 2003 se integró la cámara fotográfica. En el 2004 empezaron los diseños delgados y con mejor cámara. En el 2005 se integró la música en el celular. En el 2007 empezó el inicio de los iPhone con una sola tecla. En el 2010 empezó la cámara frontal. En el 2012, bueno, ahí hubo una revolución tan grande que yo no sé si algunos de ustedes se acuerden que en ese año 2012 el iPhone tuvo que retrasar su lanzamiento de venta, porque antes de que saliera al mercado ya tenía más de 2 millones vendidos, más de 2 millones de pedidos en las primeras 24 horas, y las tiendas tuvieron que cerrar porque no alcanzaban, no había equipos a la venta en el año 2012. Fue una revolución muy grande. Yo no sé si usted se acuerde de eso, pero bueno, ya precisamente después del 2012, ahora actualmente se espera la nueva etapa de los celulares, esos celulares flexibles que ahora se podrían utilizar como pulsera o en alguna parte del cuerpo flexible. Aún todavía no está al mercado, pero ya se está esperando ese celular, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya quieren ese celular? Se me hace que su cara los delata como que sí ya quieren ese celular, hermanos. Bueno, hermanos, a grandes rasgos esta es la historia de los teléfonos celulares, pero como todo tiene una historia que contar, ¿qué les parece si nosotros ahora hablamos precisamente de 3 etapas históricas del templo? La historia del templo, 3 etapas históricas del templo. Bueno, vamos a comenzar con la primera.
La primera sería entonces, en este caso, me ayudan a leer, dice. Por supuesto que hay una cita bíblica y todo está basado en la Biblia, pero por el tiempo no vamos a alcanzar a leer todas las citas bíblicas. Pero bueno, en el libro ahí traen ustedes todas las citas. Nuestro hermano Javier Rosas nos va a hacer el favor de leer esa cita. Escuchemos cómo dice. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste me he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Gracias. Entonces tenemos aquí, ustedes conocen la historia porque se ha escuchado en predicaciones, en enseñanzas, mucho se ha escuchado, ¿verdad?, acerca de esto. Tenemos nosotros, hermanos, que David, el rey David, quería construir el templo, pero Dios no lo dejó, ¿verdad? Dios le dijo: tú no vas a construir el templo, pero tu hijo David, tu hijo Salomón, él es el que va a construir el templo. Y bueno, ahí está la cita que nuestro hermano Javier Rosas dio lectura. Entonces les digo a ustedes que la construcción del templo de Salomón fue un acontecimiento trascendental, no solo en la historia de Israel, sino en el mundo entero. El mundo entero, sus ojos en aquel entonces estaban sobre esa construcción, que fue una gran construcción. Al menos en Primero de Reyes 6:1 nos dice que fue en el año 4 del reinado de Salomón que empezó su obra. Es decir, no empezó luego, sino que en 4 años, él ya tenía 4 años cuando él planeó todo y empezó la obra en 4 años. La construcción de este templo precisamente duró 400 años, según nos dice Segundo de Reyes, en el capítulo 25, versículo 8 y 9, dice que duró hasta la invasión en el año 586 antes de Cristo. Porque obviamente que todo lo que en esta vida hay, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, dice, tiempo de morir. Es decir, tiempo de empezar, tiempo de terminar. Y obviamente entonces tenemos aquí que el templo, hermanos, se inicia y tiene todo un esplendor, pero llega el momento en que también ese templo se acaba, se destruye, ya no existe. Entonces, para la labor de esta construcción del templo, cuidadosamente organizada, se dice, la historia nos cuenta que se necesitaron 30,000 israelitas para preparar los cedros del Líbano. Y una parte bíblica nos dice que incluso no fue cualquiera que fue a cortar los cedros, porque había gente especializada. No contrataron a cualquiera, había gente especializada en poder ir a cortar y trabajar los cedros. Entonces tenemos nosotros 30,000 israelitas, 10,000 hombres que trabajaban cada mes y después se volvían otra vez a su casa. 2 meses se iban a su casa los que eran casados y regresaban y trabajaban otro mes, y así sucesivamente hasta que la obra se terminó. Se utilizaron un total de 150,000 hombres para esta construcción. 70,000 al menos fueron para transportar la carga, solamente 70,000 para poder ir cargando piedras, árboles, todo lo que se necesitara cargar. 70,000 hombres, 80,000 cortadores de piedra, 3,600 capataces, 250 gobernadores, los cuales fueron israelitas, 3,300 encargados, de los cuales 550 fueron oficiales y jefes, y 250 de ellos eran israelitas. Así que los relatos tienen un total de 3,850 hombres solamente para supervisar la obra. Era una grande obra, ¿no lo creen, hermanos? ¿Cuántos hermanos, ahora yo le pregunto a usted, de los que están construyendo, cuántos hermanos se disponen a trabajar ahí para el templo, hermanos? ¿Como 17,000? O sea que estamos muy cortos para poder levantar un templo como el de Salomón, ¿verdad, hermano? Ni el cimiento podríamos empezar a construir. Era demasiada gente cuyo corazón estaba dispuesto siempre a trabajar en la obra de Dios, como ustedes, gloria al Señor. No todos estaban dispuestos, pero vaya que había mucha gente dispuesta, gloria al Señor.
Y en la iglesia donde usted está, en la iglesia donde usted pastorea, no todos están dispuestos, pero con los pocos que están dispuestos, sacamos la obra adelante con la ayuda de Dios, ¿verdad? Gracias al Señor. El costo de ese templo se calcula hasta $5 millones actualmente ahora. $5 millones. Era como un gran cofre del tesoro ese templo, ¿no lo creen, hermanos? Así que entonces había 2 columnas en su interior, en su exterior había 2 columnas, las cuales eran impresionantes, hermanos. Ahora entonces, después de tener esos datos de ese templo, veamos nosotros algunos factores que nos enseñan lo grandioso de este templo. Primero veamos nosotros esto. Añadiendo algunos detalles a la construcción y su tamaño, era precisamente el doble que del tabernáculo, el cual ya vieron ayer. Entonces, hermanos, era el doble, era más grande este templo que el tabernáculo. Alrededor tenía edificios de 3 pisos donde vivían los sacerdotes durante el servicio religioso. Ellos no tenían que ir a otro lado, no tenían que rentar un hotel, no, allí había casas, edificios alrededor donde ellos se hospedaban cada vez que había precisamente un servicio religioso. El altar de bronce era de mayor tamaño que el del tabernáculo también, era más grande. Había 10 candeleros. ¿Cuántos candeleros había? Y en el tabernáculo, solo 1. A diferencia, en el templo de Salomón había 10 candeleros en lugar de 1 y 10 mesas de los panes de la proposición en vez de 1. Algunos otros elementos también eran más numerosos. También en este caso debo decirles que tenía 2 columnas, como ya dije, en la fachada. Estas columnas medían aproximadamente 16 metros de alto, tenían unos capiteles de 2 metros con 25 centímetros. Esto nos lo dice segundo de Crónicas 3:15, ahí está registrado. Incluso estas columnas tenían nombre. Ahí en segunda de Crónicas 3:15 nos menciona los nombres de estas columnas. Estas columnas simbolizaban la belleza y la fuerza, y es en lo que el hombre centra su atención, en la belleza y en la fuerza. A ver, ¿cuántos de ustedes hoy centraron su atención en la belleza? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿cuántos se peinaron hoy? ¿Verdad que sí? Nos miramos al espejo, porque el hombre, hermanos, centra su atención muchas veces precisamente en eso, en la fuerza y en la belleza. Pues estas columnas simbolizan precisamente esto. En esta, precisamente, simbolizan la fuerza y la belleza, como ya dije. Sin embargo, en esta EBB serían salones bien adornados, pero sin la presencia de Dios. Porque muchas veces, hermanos, se adorna bien el salón, se ponen cuadros, se ponen dibujos, todo bien adornadito, y se centra la atención en la belleza y en la fuerza. ¿Y la presencia de Dios cuándo? ¿Y la oración cuándo? ¿Y la consagración cuándo? ¿Y la preparación de la palabra de Dios cuándo? Centramos nuestra atención en poner un buen dibujo, en poner una buena puerta, en poner un buen adorno, lo cual es muy bonito y es muy bueno, pero ¿y la presencia de Dios cuándo? A veces nos afanamos mucho para ir al templo bien vestidos, a lo mejor el día de la fiesta un buen vestuario, incluso hasta nuevo, con zapatos nuevos y todo. ¿Y la presencia de Dios cuándo? ¿Se dan cuenta? El hombre centra su atención en esto. Así que entonces, precisamente, hermanos, tenemos nosotros, había cadenas y grandes sobre estas columnas. Esto nos habla de la unidad que había en aquella nación. En esta EBB debemos nosotros trabajar también en unidad. ¿Cómo debemos trabajar? Unidos. En el Nuevo Testamento se nos da también una figura mucho mejor acerca de la unidad. Esta unidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y estos 3, dice San Juan, son uno solo. ¿Se dan cuenta? Ahí habla de una manera más perfecta de la unidad.
Usted y yo, todos debemos trabajar unidos también. Bueno, aunque su diseño y su arquitectura y su construcción es conocido como uno de los edificios más extraordinarios de la historia, debo decirles que cabe mencionar que fue el tabernáculo y no el templo de Salomón el que se levanta como la figura de Cristo Jesús. En la Biblia nunca se nos está mencionando el templo de Salomón, el cual era figura de Cristo. No se dice así, pero sí se dice el tabernáculo que era figura de Cristo Jesús. ¿Cuál era más sencillo en cuestión económica, el tabernáculo o el templo de Salomón? Pero ¿dónde estaba la presencia de Dios de manera extraordinaria, hermanos? Mis queridos hermanos, porque déjame decirte, hermano mío, que Dios no se impresiona con lo grande y lo hermoso de las cosas. No. Dios se impresiona con un corazón contrito y humillado. Dios se impresiona y habita en medio de aquel que le alaba en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Así que entonces, hermanos, fíjense ustedes, aunque el tabernáculo era más sencillo, contaba con la misma gloria de Dios. No digo que el templo de Salomón no, pero era mucho menor. La Biblia no nos menciona que el templo fuera figura de Cristo, al menos no el templo de Salomón. Así que entonces puede ser que el salón donde usted va a trabajar sea más sencillo que el de la otra iglesia, sea más sencillo que el de su compañero o compañera de la iglesia. Quizá tu salón, tu lugar, tu área sea más sencillo, pero si tienes la gloria de Dios, lo tienes todo, mi querido hermano, todo, gloria al Señor. Ahora, fíjense ustedes, el día de su inauguración todos estaban unidos, dice la Biblia. Estamos hablando mucho de esto, de la unidad. Estaban unidos. Y cuando estaban unidos, según Segunda de Crónicas, en el capítulo 5, desde el versículo 12 al 14, dice que cuando ellos estaban unidos y Salomón se pone en pie y clama a Dios, todos unidos, ¿qué pasó con la gloria de Dios? Descendió, porque todos estaban unidos. Cuando Dios ve a la iglesia unida, Dios derrama de su bendición. Cuando en esta EBB trabajes unido, Dios va a derramar de su bendición. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla mucho de esto, porque dice que los apóstoles estaban todos unidos en el pórtico de Salomón y Dios hacía muchas maravillas. Pero ¿cómo estaban? Unidos. Muchas veces ahora se dice, no, en los tiempos antiguos en la iglesia había muchos milagros y maravillas. Yo recuerdo que había, y hoy actualmente ya no. Bueno, mi querido hermano, ¿sabes por qué? Porque hace muchos años atrás la iglesia, ¿cómo estaba? Unida. Y actualmente cada quien, ¿en dónde está? En su celular. Por eso vimos al principio el celular. Cada quien está en su celular, ¿cierto o no? Entonces, hermanos, están en un convivio en la iglesia y cada quien está ¿con qué? Dijimos, con su celular. Y antes no, todos estaban unidos. Dios hacía grandes milagros y maravillas, bendito sea el Señor. Libro de los Hechos también nos dice precisamente, termina diciendo en este capítulo 2, termina diciendo, y estaban todos unidos y el Señor añadía a la iglesia. Pero ¿cómo estaban? Unidos. O sea, no tenían ellos que mandar a traer al grupo de renombre o al predicador más grande. No, ellos no tenían necesidad de eso. Ellos solamente estaban unidos y el Señor se encargaba de añadir los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Pero todo comienza con unidos. ¿Cómo vamos a trabajar en esta EBB? Bueno, entonces tenemos nosotros en la oración de dedicatoria de Salomón, hermanos míos, menciona algo importante. Dios no había escogido a ninguna ciudad sino a Jerusalén, y a ningún hombre sino a David. Hermano Rosa, ¿nos podría buscar esa cita? Es importante, segundo de Crónicas 6, 5 y 6. Ahí menciona algo importante en esa oración, porque Dios no escogió a ninguna ciudad sino a Jerusalén, y a ningún hombre sino a David. Y debo decirte, mi querido hermanos, Dios no escogió a nadie más sino te escogió a ti, mi querido hermano. Probablemente en algunas otras iglesias otro quería venir al curso, pero Dios no quiso mandar al otro ni a la otra. Dios quiso mandarte a ti, gloria al Señor.
Así que tú debes aprovechar este espacio, este momento, esta semana. Gloria al Señor. Dios te escogió a ti así para que tú le sirvas en esta EBB. ¿Cómo dice, hermano Rosas? Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que fuese sobre mi pueblo Israel. Gracias. Entonces ahora, ¿Dios a quién eligió para estar en este curso? A mí, exactamente. La hermana contestó correcto. ¿A quién Dios eligió para estar en este curso? ¿Y a quién Dios eligió para que vaya y trabaje allá en la iglesia? ¿Quién va a sacar adelante esta escuela bíblica de vacaciones? Nosotros, yo. Porque Dios me escogió a mí. Y si Dios me escogió a mí, con la ayuda de Dios yo puedo. Él nos tuvo confianza. Por eso nos trajo aquí. Entonces nadie debe estar llorando o repelando. Nadie, sino que debemos nosotros decir: Dios, gracias por haberme escogido a mí. Gloria a Dios. Pudiste haber escogido a mi vecino, pudiste haber escogido a ella, a él, al otro, pero me escogiste a mí. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta? A lo mejor alguien pasó, como se dice vulgarmente, a lo mejor alguien pasó las de Caín, pero está aquí, gracias al Señor. Así que entonces, hermanos, debemos dar gracias a Dios. Bueno, era maravilloso ese templo, hermanos, pero como les dije, llegó la destrucción de ese templo de Salomón. La gloria de este espléndido edificio, hermanos, fue muy, muy breve. 34 años después de su dedicación y 5 años después de la muerte de Salomón, empezó a decaer este templo. Con toda su gloria empezó a decaer. Perdió su santidad y Dios retiró su presencia del lugar, y este templo ya no era santo. De esto no les voy a hablar porque se va a hablar en la otra conferencia. Retiró Dios la gloria de ese templo, y eso fue triste. Por eso hace un rato les decía: puedes tener un salón sencillo pero lleno de la gloria de Dios. Eso es lo maravilloso. Pero si tienes un suntuoso, majestuoso salón, hermoso, pero sin la gloria de Dios, ¿de qué nos sirve eso? Es un salón bonito pero vacío. Así que entonces, hermano mío, fue precisamente Sisac, rey de Egipto, quien venció a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová, dice la Biblia. La obra fue profanadora, y continuó por siglos esa obra de profanar el templo. 216 años después, Acaz, rey de Judá, quitó el altar y la fuente de bronce. ¿Qué pasó con el arca? Bueno, algunos estudiosos dicen que el arca fue escondida. La verdad es que no tenemos datos en la Biblia que nos hable acerca qué pasó con el arca del pacto, con el arca de Jehová. Pero sí tenemos en cuanto a los otros utensilios como el altar, la fuente. La Biblia nos dice que fue precisamente Acaz el que fue y tomó y saqueó el templo, ya que había sido saqueado siglos antes. Él terminó con ese saqueo y acabó de despojar el templo, y él precisamente consumió el templo a fuego. Bueno, ahí puse una fotografía. Quemó el templo y fue totalmente destruido. Esa gloria de ese gran y magnífico templo era hermoso, pero todo tiene un principio y también tiene un fin. Pasemos nosotros a la segunda etapa. Y la segunda etapa del templo, hermanos, ¿cuál es? Dice ahí, lean conmigo: el templo. Y ahí tenemos las citas. Es decir, bueno, ya vimos nosotros el templo de Salomón, cómo fue edificado y cómo también fue destruido. Pero después de eso, ¿el templo se quedó así? No. Gracias a Dios que Dios levantó. En Isaías 44, 28 y 45, 1 nos habla: Dios levantó un hombre que, por cierto, no era ni siquiera
judío, no era israelita, no era del pueblo de Dios, pero Dios lo levantó y lo usó para que precisamente se pudiera edificar o reedificar o volver a levantar ese templo que había sido destruido. Escuchemos lo que dice Isaías 44:28. Dice así: que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. En diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Gloria a Dios. ¿Y las puertas qué dice? Gloria al Señor Jesucristo. ¿No lo creen, hermanos? Fíjense ustedes que ¿a qué hombre levantó? ¿Sí pusieron ustedes atención? Ciro, exactamente, al rey Ciro. Bueno, hermanos míos, ya la historia nos cuenta que los israelitas llevaban ya 70 años más o menos de cautiverio. Ya estaban, que habían sido llevados cautivos. Y entonces después de 70 años, Dios en su misericordia levanta este hombre, este rey, y Él los motiva precisamente, motiva a Esdras y, hermano mío, a que regresara a su ciudad y que volviera a levantar precisamente ese templo. Y ese rey no era judío, ya les dije a ustedes. No, a veces, hermanos, del que menos se espera es el que más da la obra. ¿Se dan cuenta? Imagínense ustedes en una ocasión, rápidamente, ¿quieren que les cuente algo? Ok, porque ustedes me insisten. Fíjense ustedes que en una ocasión estábamos en una escuela bíblica precisamente. Y bueno, era una iglesia allá en el Mirador 2, alguno debe conocer. Allá estábamos en el Mirador 2 en sus inicios. Y entonces, hermano, una iglesia muy pequeñita. Y bueno, casi no había ni niños. Entonces yo dije, ¿cómo le haré para que estos niños vengan, traigan invitados y se llene este lugar? Y bueno, no, teníamos como 5 niños a lo mucho, y eso ya era mucho. Teníamos más maestros que niños. Entonces yo dije, ¿cómo le haremos? Entonces le dije a los niños: a ver, niños, ¿a cuántos de ustedes les gustan los regalos, los premios? No, pues los 5 levantaron la mano. Entonces le digo, ¿saben? Les voy a dar un buen premio, un buen regalo les voy a dar a ustedes, pero si ustedes me traen invitados mañana. ¿Cuántos van a traer invitados? No, pues todos. Mis queridos hermanos, para mí yo dije, va a llevar uno cada uno, otro vamos a tener unos 10 o 15. Mis queridos hermanos, llevaron niños que no cabían en el templo. Al otro día, hermano, pastor, usted dijo que me iba a dar un regalo. Le digo, sí, pero en la clausura, le digo, en la clausura, ¿verdad? Es que no teníamos presupuesto, hermanos. No teníamos nada de presupuesto, Dios lo sabe. Entonces cuando llegaron niños y ellos, esos 5, comenzaron a decirle a los demás: el pastor dice que si tú traes invitados te va a dar regalo. No, hermanos míos, no hubiera yo metidome en ese asunto, hermanos, porque esos niños que fueron de más llevaban más y más, y cada vez que la escuela bíblica avanzaba había más niños. Ya teníamos niños hasta en la parte de afuera. Así que entonces yo dije, Dios mío, ayúdame ahora, porque ¿qué cosa voy a hacer yo con estos niños? Y estaba yo muy alarmado. Pero de pronto, hermanos míos, y yo dije, y la iglesia sin el presupuesto que se requiere. Entonces yo dije, lo que voy a hacer es pues comprar bolsas de dulces, y les voy a dar dulces, porque es lo único que podría yo hacer ahorita a estas alturas. Pero mis queridos hermanos, estamos haciendo los trabajos manuales de los más pequeños y estamos trabajando. Recuerdo que aquel día, hermanos, como Dios me está oyendo, aquel día, hermanos míos, no habíamos ni siquiera comido. Mi esposa y los hermanos que estaban ahí trabajando con nosotros, ni siquiera habíamos comido. Pero alguien tocó a la puerta, eran como las 3 de la tarde. Alguien tocó a la puerta. Y entonces ya fui y abrí, y era una persona, y me dice, oiga, ¿es aquí donde ustedes están trabajando con los niños, verdad? Le digo, sí, le digo. ¿Necesita usted algo? No, dice, lo que pasa es que mire, desde ayer yo en mi corazón no tengo paz. No sé por qué, pero no tengo paz desde ayer. Yo dije dentro de mí, ¿cómo es posible que haya gente que trabaje con los demás, que trabaje con los niños y que les enseñe buenas cosas, y que haya otra gente como yo que no haga nada? Por eso mi corazón, dice, me redarguye, me siento mal, dice.
Y me dice, oiga, ¿ya comieron? Le digo, bueno, hoy todavía no, pero sí vamos a comer. Dice, por favor, déjeme traerles la comida. Y llevó la comida, como media hora después llevó, pero buena comida, hermanos, para todos los que estábamos ahí. Yo dije, no cabe duda, yo nunca esperaba de alguien inconverso. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso no fue todo. Al otro día, hermanos, en cuestión de los regalos, al otro día, hermanos, estaba yo dando la lección devocional y ya me estaban esperando. Incluso un hermano me hacía señas así como que pues ya termine usted, ¿no? Y entonces ya terminé finalmente. Y le digo, hermano, ¿qué necesita usted? Me dice, hermano, es que allá afuera lo buscan. Entonces ya fui, yo dije, pues ¿quién será? Ya fui. Y era también otra señora con otros hombres que iban ahí. Y entonces me dice, oiga, aquí están trabajando con los niños, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Necesita usted algo? Me dice, no, es que mire, yo tengo una maquila de mochilas, pero resulta que se nos atrasó el corte y ya no quieren recibirnos las mochilas. Entonces, pues ¿yo qué hago? Finalmente esto ya lo perdimos. ¿Yo qué hago con tanta mochila? ¿No quedará usted una para sus niños? O sea, una para cada uno. Le digo, ¿cómo no? Sí la queremos, gloria al Señor. Y entonces ella me dice, ¿dónde se las ponemos? Le digo, pues aquí yo las bajo si quiere. Era una camioneta. Le digo, yo las bajo si quiere. No, dice, ¿cómo las va a bajar a usted? Si son un montón, dice. Dice, ¿cuántas necesita usted? Le digo, pues mire, si usted gusta pasar y ver a los niños, más o menos tenemos como 80, ¿verdad? Como 80 niños, dice. Muy bien, dice, bájale 500, dice. Por los que lleguen, dijo ella, bájale 500 por los que lleguen. Y entonces bajaban así, antes de a 50 mochilas, ¿verdad? Bajaban. Y le dije, pero son muchas. Dice, no importa, dele a los niños, dele doble, dele para sus hermanos, dele para sus papás, para los que usted quiera. Tenemos muchas, dice. Entonces, hermanos, y nos dejaron las mochilas. Oh, hermanos, los niños estaban felices porque algunos se dieron cuenta y dijeron, ya llegaron los regalos, ya llegaron los regalos. Yo dije, sí, ya llegaron los regalos, hermanos. Al final de la escuela bíblica repartimos mochilas para los niños, para los hermanos. Llevé a mis compañeros del Instituto Teológico Esdras. Yo no sé si a alguno todavía le tocó mochila de esas. Les llevé las mochilas. Vaya, y todavía sobraron mochilas. Y a la otra iglesia donde llegamos llevamos mochilas. Y allá dimos mochilas otra vez en la otra escuela bíblica de vacaciones. Gloria al Señor. ¿No es así Dios de grande, hermanos? Oh, hermanos, Dios es maravilloso, hermanos míos. Son grandes experiencias. Por eso yo le digo a usted, una vez más, si tienes un gran salón, un gran templo, una grande obra, pero sin la gloria de Dios, no tienes nada, mi querido hermano. Pero si tienes a Dios de tu lado, lo tienes todo, mi querido hermano. Bien, entonces tenemos aquí este rey Ciro, que les digo a ustedes, no se esperaba quizá de un hombre pagano, por decirlo así, pero él fue el que motivó. ¿Cuántas veces usted también ha tenido la experiencia de que se está levantando un templo y gente inconversa, gente que ni siquiera va al templo, colabora, coopera, da, dice, ¿qué necesitan? ¿Qué les hace falta? Pues esto, y lo da, gloria al Señor, del que no se espera. Entonces, hermanos, ahora el rey Ciro también dice, yo he elegido un varón, dice allí Isaías, yo he elegido un hombre para que levante este templo y que sus puertas nunca se cierren. ¿Cómo se sentiría el rey Ciro saber que Dios era el que lo había elegido? Lo mismo pienso yo que tú debes sentirte igual, porque Dios te ha elegido una vez más, te digo, para estar en esta escuela bíblica de vacaciones. Él se sentía tan contento que él mismo motivó al otro para que regresara. Incluso el rey Ciro dijo, que vayan todos los que quieran, que vayan, y el que no quiera ir, que no vaya, pero que coopere para la construcción. Sí, en verdad, así dijo, la Biblia lo declara. Entonces, hermanos, dice que el que no vaya, que no quiera ir, que no vaya, pero que dé. Y le puso una tarifa para que pagara el no ir a Jerusalén a construir el templo, y con eso se construyó el templo. En esta historia podemos ver los siguientes detalles. Vamos a ir rapidito, no sea que se nos vaya a acabar el tiempo.
En primer lugar tenemos nosotros aquí el regreso de los judíos. ¿Qué dice Esdras 1, 3 y 4, hermano Rosas? ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestias, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Gracias. Entonces, ¿qué tenían que hacer los que no fueran? Dice ahí, que apoyen con plata y con oro. En este caso, en otras palabras, hermano, casi que como que con ganas de decirle, ahora que regresemos allá, no fuiste al curso, ahora compré con plata y con oro para sacar adelante la escuela bíblica de vacaciones. Gloria al Señor. Yo ya fui, ahora yo a mí me tocó ir, ahora a ti te toca cooperar. Gloria al Señor. Entonces, hermano mío, es así como empieza precisamente el regreso y el poder ir a construir el templo. Otro dato importante, en el capítulo 2, versículos 64 y 65 dice que ellos subieron como un solo hombre, unidos como un solo hombre. Y una vez más volvemos a hablar de la unidad. Así que entonces, hermano mío, ahora, en segundo lugar vemos aquí también precisamente el altar. Bueno, ahí está lo que estaba diciendo. El altar fue construido primero. En Esdras capítulo 3, versículo 1 al 6, que bueno, es una cita más larguita, mejor no la leemos porque son más versículos, pero ahí nos dice en Esdras capítulo 3, versículo 1 al 6, dice que el altar fue construido primero. ¿Por qué? Porque no había altar. El templo, como vimos, ya estaba destruido. Y era necesario hacer ofrendas a Dios y realizar las fiestas que habían hecho durante años atrás. ¿Cuántos años? Muchos años. Ya tenían ellos al menos 70 años de cautiverio, ¿recuerdan ustedes? Entonces ellos ya llevaban años no adorando a Dios como debe de ser. Llevaban años ya no ofrendando a Dios o ofreciendo ofrendas al Señor. Años. Entonces lo primero que ellos hicieron fue levantar el altar. Oiga, pero aquí hay algo importante. No tenían templo, pero alababan a Dios. Gloria al Señor. Sin templo. Muchos en la EBB, sin que haya templo y sin que haya salón, de todos modos realizan la escuela bíblica de vacaciones, ¿cierto o no? ¿A cuántos de ustedes les ha tocado realizar escuela bíblica sin templo y sin salón? Ah, mire, son varios. Yo tuve la experiencia en alguna ocasión de realizar solo una vez la escuela bíblica de vacaciones debajo de un árbol. Ahí. Pero qué bendición de Dios, hermanos. Bueno, hermanos míos, otro dato que tenemos de esto es el llanto de los sacerdotes más viejos. Según Esdras 3, 12 y 13, ¿cómo dice, hermano Rosas? Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres, ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo y oías el ruido hasta de lejos. Gracias. ¿Hasta dónde se oía el ruido? O sea que ellos alababan a Dios, pero de corazón, ¿no lo creen, hermanos? Ahora, fíjense ustedes, hermanos, aquí hay algo importante. Los más viejos, los sacerdotes, la gente más antigua, lloraba. ¿Por qué lloraban? Porque ellos habían visto, los más viejos habían visto precisamente la gloria o el esplendor o la magnificencia del templo, la majestuosidad del templo de Salomón. El oro con que estaban forradas las cosas, todas aquellas grandezas lo habían visto y decían, esta es la casa de Dios. Pero bueno, fue destruida. Y ahora que ellos ven la segunda casa levantada, ¿qué pasó? La nostalgia les ganó, porque ellos dijeron, en nada se parece esta casa a la casa de antes. La casa de antes era maravillosa, grande, esplendorosa, y esta es más pobre, la casa de Dios. Y ellos lloraron.
En cambio otros, los más jóvenes, decían: no importa, yo veo esta casa bonita y hermosa, gloria al Señor. Entonces, hermanos míos, por eso es que ellos lloraban. Ahora entonces, pero probablemente ni siquiera tenían que haber llorado en algún momento. Sin embargo, hermanos míos, ellos dejaron la gloria de Dios. Y dejar la gloria de Dios trae muchas consecuencias. Así que entonces ellos ahora tuvieron que llorar. Otro dato importante es que hubo enemigos que estorbaban la obra de reconstrucción en el templo en el tiempo de Esdras. Ahí también tenemos varios versículos del capítulo 4, versículo 1 al 6, que no vamos a leer por causa del tiempo, pero hubo enemigos que se levantaron y dijeron que no construyan, y querían derribar sus paredes, sus muros, y hacían estragos y se burlaban de ellos y criticaban y se mofaban de la obra de Dios. La pregunta es: ¿no les suena parecido hoy en día algo así, hermano? Que de pronto el enemigo usa gente para burlarse, criticar y tratar de echar a perder la obra de Dios. Mas a Dios gracias, hermanos míos, que la Biblia dice en segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 24, dice que ellos fueron a ver al rey y pidieron cartas, y él les dio cartas y regresaron con las cartas, es decir, con la carta de permiso de construcción. Y cuando estos enemigos fueron y dijeron: no pueden construir, ellos sacaron sus cartas y dijeron: este es el permiso de la carta del rey que nos ha mandado construir el templo. Y entonces cuando vieron ese escrito, pues ya no pudieron hacer nada. Lo único que pudieron hacer es hacer sus entripados, digámosle así, pero no podían hacer nada. La obra de Dios no se detiene, gloria al Señor. Entonces, hermanos míos, finalmente los judíos probaron que habían recibido permiso para construir el templo, y el problema quedó resuelto. Se interrumpió la obra por más de 15 años, se interrumpió la obra, pero gracias a Dios el templo se terminó. La mano de Dios fue con ellos, como vemos aquí en Esdras 5, 1 al 5, porque después de estos años el profeta Daniel ora a Dios, estando precisamente en el lugar de su residencia, preocupado por el proyecto que había sido precisamente truncado, y él ora a Dios, y la palabra de Dios dice que entonces Dios fue con ellos, y el rey envía otra vez precisamente a Esdras, lo envía de regreso, pero lo envía ahora con provisiones, lo envía con oro, lo envía con plata, y entonces dice: construyan, terminen la construcción. Y entonces este hombre Esdras, este hombre de Dios, como llevaba oro en el camino, dijo, él de pronto pensó y dijo: ¿y si me lo quitan en el camino? Entonces el rey le dijo: ¿quieres que envíe yo el ejército contigo para que te cuide en el camino? Y él dice precisamente ahí, dice: la mano de Dios en la construcción del templo. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, Esdras empieza a depender de Dios para el regreso del viaje. Esdras dice precisamente ahí en el capítulo 8, versículo 21 al 23, dice de manera clara: tuve vergüenza de pedirle al rey tropas para que me cuidaran en el camino, porque yo ya había dicho que Dios estaba con nosotros, gloria al Señor. Y entonces ahora yo digo: ¿cuántos de ustedes pueden decir: Dios está con nosotros? Entonces, si Dios está con nosotros, la escuela de bíblica de este año va a ser un éxito, ¿cierto o no? Bueno, vamos terminando entonces. Fíjense ustedes, Esdras consideraba que si la obra era levantar el templo de Dios, pues Dios entonces iba a estar con él. ¿Qué harías tú cuando regreses? Él se puso a orar y ayunar. ¿Qué vas a hacer tú cuando regreses a tu iglesia, hermano? Eso, orar y ayunar, y Dios será contigo. Así que entonces, hermanos, hay diferencias entre el templo de Zorobabel y el templo de Salomón también. Por ejemplo, ahí tenemos el segundo templo de Jerusalén. Se terminó de construir en el año 516, como ya vimos, pero la diferencia es: el atrio era para todos. En el tiempo de Salomón el atrio era para todos. En este caso el atrio estaba dividido en dos secciones, una para los sacerdotes y otra para el público. Otra diferencia es que en el templo de Salomón el altar de sacrificio era de bronce, y en este caso era de piedra.
En el lugar santo había 10 candeleros de oro, en este caso solo había uno. En el templo de Salomón había 10 mesas de los panes de la proposición, en este templo solo había una. Había un altar del incienso cubierto de oro y ahí también. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto en el tiempo de Salomón, pero en el templo de Zorobabel o en el tiempo de Esdras y Nehemías, ya dijimos, ¿qué pasó con el arca? No sabemos. Entonces, hermanos míos, ahí ya no había arca. En el sumo sacerdote en el tiempo de Salomón todavía continuaba con el Urín y Tumín, con el cual Dios declaraba su voluntad. En este tiempo de Esdras ya no había Urim y no había Tumín tampoco. Había mucha escasez de cosas. No obstante, con todas estas diferencias, hermanos, Dios le promete precisamente a su pueblo y le dice: no te preocupes, la casa es menor, la casa es más sencilla. Es decir, lo estoy diciendo en mis propias palabras. La casa es menor, la casa es más sencilla, la casa será más pobre, pero yo te prometo una cosa: la gloria postrera será mayor que la primera. Gloria al Señor. Y ellos dijeron como ustedes, gloria a Dios. Porque, hermanos, imagínense ustedes, ellos dijeron: si con la gloria de aquel templo la gloria de Dios finalmente se fue, pues ahora ¿qué nos espera con este pequeño templo? Y el Señor dice: no te preocupes, la gloria de este templo más pequeño y más sencillo va a ser más grande que la otra, que era un templo enorme. Gloria al Señor. Así que ¿cuántos de ustedes tienen la gloria de Dios ahí en el templo donde están? Hermano, busquemos la gloria de Dios siempre. Bueno, terminemos con el último punto. Ya voy adelantado. El templo en el tiempo de Herodes, ¿verdad? El templo de Herodes. Bueno, ahí lo tenemos. Más o menos, hermanos, 16 años antes de Cristo, de que Cristo naciera en Belén, Herodes emprendió una obra colosal de reedificación del templo de Jerusalén, en este caso para ganarse la confianza de los judíos, ya que no lo aceptaban como gobernador. Y ustedes saben que quien está como candidato a la gobernatura o a la presidencia, pues anda barriendo hasta la calle, ¿verdad? Pinta las paredes, barre la calle, se sube al metro, bueno, hace todas las cosas. Ya cuando llega a la silla presidencial es otra cosa. Entonces lo mismo sucedió con Herodes. Como él quería llegar a la gobernatura, dijo: les voy a construir su templo, ¿verdad? Y entonces él empezó la obra de construir el templo. El gobierno de Herodes se caracterizó, hermanos, por un ambicioso programa de construcción. Él andaba construyendo grandes cosas, grandes edificios. ¿Se acuerdan cuando el Señor andaba caminando por las calles y de pronto sus discípulos le dijeron: Señor, ¿ve los grandes edificios? ¿Sí se acuerdan? Pues eran construcciones precisamente de Herodes. Se caracterizó por construir grandes edificios él. Bueno, hermanos, se construyó, hermanos míos, un teatro, un gimnasio, un hipódromo y otros edificios públicos en el tiempo de Herodes. Bueno, el templo en ese tiempo era un gran templo. Bueno, ya pasé la diapositiva. Era un gran templo. La obra más importante de Herodes precisamente era el templo. Hermanos míos, se dice que este templo era tan grande, hermanos, que le cabían 250,000 personas en su recinto. Así que era un enorme templo, hermanos. Y bueno, los judíos estaban muy contentos con eso. Sin embargo, tenemos nosotros, hermanos, que la superficie total era aproximadamente el triple del templo anterior, del templo de Salomón. Se cree que el muro de las lamentaciones actualmente es una parte precisamente de esa muralla occidental del patio del templo que aún se mantiene en pie hasta el día de hoy. Pero solamente eso. El atrio tendría alrededor más o menos de 10 hectáreas. ¿Saben ustedes lo que son 10 hectáreas? Eso solamente el atrio, hermanos. Aparte lo demás. Así que era una grande obra, ¿no lo creen? Los muros, cada hilera de piedras tenía 800 y 1000 piezas. Entre 800 y 1000 piezas sus muros, como lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Entre 800 y 1000 piezas. Cada piedra pesaba aproximadamente lo de un elefante, es decir, 4,500 kilos más o menos pesaba. Y todo obviamente cargado pues a mano. Entonces, hermanos, las piedras medían 12 metros de largo
por 3 metros de alto. Es imposible, hermanos míos, que se utilizaran ahí precisamente unos simples trabajadores o muy pocos. Se dice, hermanos míos, que entre 18,000 trabajadores para edificar los muros del templo y 1,000 sacerdotes para el propio edificio sagrado solamente. Los atrios, bueno, los atrios, hermanos míos, había en este caso varios atrios, pero los más importantes, hermanos míos, el atrio de los sacerdotes. Ahí solamente entraban precisamente los sacerdotes para oficiar. Estaba el atrio de Israel, que solamente era para los hombres, y esos sí estaban limpios, si no, no podían entrar. Y después estaba el atrio de las mujeres, ya el último. Este estaba dividido, así que, hermanos, se creía que cada uno en los atrios era, hermanos, por el grado que tenía eclesiásticamente, digámosle así. Como hoy en día decir, los miembros de la junta representativa con su propio atrio, los maestros del instituto con su propio atrio, ¿verdad? Los representantes de zona y subzona con su propio atrio, y así sucesivamente. Entonces, ¿hasta dónde llegaría el creyente? O sea, de plano ya le tocaba hasta allá, hermanos. Entonces, hermanos, sin embargo, hermanos, hoy en día no es así, porque hoy en día Dios recibe a todos, ¿cierto o no, hermanos? Bueno, en el lugar santísimo, hermanos, hermanos míos, la entrada en el lugar santísimo, hermano, tenía unas puertas de oro. Cada una medía 24.5 metros y de alto por 7.1 de ancho. Y bueno, hermanos míos, bueno, la historia es muy grande, hermanos. Entonces, eso simplemente estaba una lápida cubierta de oro. Ya no había arca, ya no había ninguna otra cosa. Pero pasemos ya por último a la destrucción del templo, y ahora sí ya termino. Mi querido hermano, fue Jesús quien profetizó la destrucción de este templo en San Mateo 24, 1 y 2. Cuando él dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, hermanos míos, y se llevó a cabo precisamente en el año 70 después de Cristo. Después de la muerte de Herodes, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito que él precisamente se encargara de destruir el templo, y Tito logró conquistar Jerusalén destruyéndola, y saqueó el templo una vez más, y los judíos fueron capturados, y su templo una vez más fue reducido a cenizas. Qué triste historia de estos templos, ¿no lo creen, hermanos? Bueno, es algo maravilloso, pero termina en algo triste. Miren, hermanos, yo quiero terminar con esto. Hoy, ¿quieres estar de pie, hermano, tantito, hermano, para que descanse la banca? Gloria a Dios. ¿No me acompañas con ven y llena esta casa de tu gloria? Gloria a Dios. Entonces yo termino con esto. Mi querido hermano y hermana, hoy nosotros tenemos nuestros templos, gracias a Dios. Templos mucho más sencillos. Sí, mucho más sencillos que el templo de Salomón, incluso más sencillos y mucho más pequeños que el templo de Herodes. No tenemos un altar de bronce para sacrificar animales, pero hemos venido al altar de Dios una y otra vez y hemos ofrecido nuestra vida en sacrificio vivo y agradable a Dios, y Él ha aceptado nuestro sacrificio. No tenemos un candelero de oro que alumbre nuestra habitación, pero sí tenemos el fuego del Espíritu Santo que ha alumbrado nuestra vida día con día. No tenemos una mesa de los panes de la proposición, no, pero sí hemos sido alimentados con la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Gloria al Señor. No tenemos un altar del incienso, pero hemos ofrecido ofrendas de alabanza y adoración que han llegado hasta la presencia de Dios. No tenemos un arca del pacto, pero tenemos la misma presencia de Dios que nunca nos ha faltado hasta el día de hoy. Nuestro templo sí es más sencillo, pero es muy hermoso.
sencillo pero hermoso. ¿Sabes por qué hermoso? Porque aquí está la gloria de Dios. Aleluya.